a Marcia. Ah, ya, la Michelle abrió su cámara. Sí, hola, hola. Estamos grabando entonces, ¿ya? Jóvenes, Oye, un gusto, Michelle, porque la ya, verdad que para los profes, perdona, ya, dale, dale, 30 dale. segundos, es que de verdad que es un placer ver que le hace clases a caras. Y también es frustrante, yo creo que quizás les pasaría lo mismo a ustedes que un nombre o una foto les hiciera la clase. Siempre es más humano, aunque sea conectarse 2 minutos para que el profe tenga una cara y se sienta un poco más familiarizado. Así que, chiquillos, un gusto verle la cara a todas hasta el A momento. todas Fuerza y a femenina. todos. Sí, 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 hay pocos XI aquí en este curso. Creo que son como 3 o 4. ¿Sí? Así ¿Cuántos que, son los puras varones? mujeres viendo Sí, la puras cara. mujeres. Excelente. ¿Cuántos varones son? ¿4? No ¿No, no sé. saben de los 107 que están quedando? ¿Cuántos? El Yerko es el único que yo conozco porque era de mi grupo, pero no sé cuántos otros más. Son como 4 nomás. Ya. Oye, les voy a presentar, jóvenes, a Marcia Manterola. Marcia Manterola es formada en la Facultad de Medicina de todo su historial y sacó su doctorado en la Facultad de Medicina también, en el posgrado de nosotros, y estuvo una pasantía larga en el extranjero. Llegaste el 2018, ya no me acuerdo, 2017. 2016. 2016. 2016 llegó del extranjero y ya tiene alas propias para poder seguir desarrollándose. Así que pronto tendremos a esta profesora asistente como candidata a profesora asociada en el futuro. Trabaja en cosas muy bonitas, principalmente por lo que estuve mirando, trabaja en complejos sinaptonémicos y en mamíferos. Así que hace cosas súper interesantes. Hoy día nos va a hablar de mutaciones cromosómicas. Yo no sé, ahí el nombre se lo va a explicar a ella porque eh, el concepto de mutaciones, entonces, si son cromosómicas, son un poco grandotas. Ya. Así que adelante, Marcia, todo tuyo. Puedes compartir pantalla. A ver, ahí. ¿Sí? Ya, perfecto. Tuyo, tuyo, sí. Deme 30 segundos. Sí, gracias por la presentación, Sergio. Los chiquillos probablemente digan, bueno, ¿y esta profesora qué sabe de mutaciones cromosómicas? Como bien dijo Sergio, para mí de verdad que es un placer. ¿Ahí están viendo? Sí. Se ve en pantalla grande, ¿no? Sí, no, todavía no en pantalla grande. Ahí ¿No? ya en pantalla, sí, voy a sacar esto, a ver, ahí, perfecto, sí. Sí, en pantalla grande. Ya. No se ve una pantalla chiquitita con las siguientes diapos, ¿no? Se ve. Se ve. Sí, se ve. ¿Perdón? Sí, se ve, Sí, chico. se ve eso. Se ve Ya. chiquitito, profe. Ya, perfecto. Lo arreglamos de inmediato, chiquillos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, entonces, yo trabajo literalmente con cromosomas. Toda mi vida he trabajado con cromosomas, así que mi tesis de doctorado la hice con mutaciones cromosómicas y el efecto que tienen esas mutaciones cromosómicas en la descendencia. Y ahora estamos explorando un poco más allá de el efecto de cómo
estructura de los cromosomas va influyendo en la descendencia y en las cosas que se heredan. Entonces, sobre esa base, a mí me encanta hacer esta clase porque como trabajamos con cromosomas y sus anomalías en el laboratorio, y como ex integrante del equipo de salud, me encanta dar esta visión de cómo anomalías impactan en la homeostasis del individuo, impactan de una manera positiva y también pueden impactar de una manera negativa. Y sobre todo me gusta hacerle esta clase de obstetricia porque creo que ustedes van a ser literalmente la primera línea que van a enfrentarse a pacientes con estos dilemas. Entonces, a mi opinión, la obstetra debe manejar estos términos porque ustedes van a ser la guía y la fuente de información y conocimiento para los pacientes. Entonces, las mutaciones cromosómicas, todo cambio, un cambio en el nucleotídico, un cambio mayor en el cromosoma, en segmentos grandes, segmentos chicos, parte de un daño. Parte de un daño que puede ser físico, puede ser químico, o incluso puede ser por problemas en procesos biológicos, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, la duplicación del DNA. El mismo crossover que veían ustedes en las clases de meiosis. Pero los cambios pueden ser de distintas magnitudes. Pueden ser un cambio chico, como por ejemplo acá tenemos los radicales oxígenos, la radiación UV, en el verano que cuando no nos ponemos bronceador, producen alteraciones en la estructura del ADN que inducen obviamente un tipo de reparación que permite o reparar tal cual estaba anteriormente ese daño en el DNA, o también puede introducir una modificación. Esa modificación puede ser también inestable, induciendo una segunda ronda de reparaciones y corrigiendo el daño, o puede entonces ser estable y permanecer en la célula. Al permanecer en la célula, esta se puede heredar a los distintos tipos de célula, y si esa alteración se produjo en una célula germinal, esto se va a heredar a los nuevos individuos. Pero este cambio puede ser positivo, pudo haber permitido mejores condiciones para el individuo o para la célula, que se adapte mucho mejor. O puede ser negativo y probablemente ese daño no se herede. Eso es el concepto de cambio, el concepto de mutación. Una mutación no siempre es negativa, sino que puede ser positiva. Y si es positiva, se empieza a propagar en los individuos, y si ya este cambio es compartido por más del 1% de la población, se llama polimorfismo. Es decir, son distintas formas de ese gen que están presentes en la población. Si está menos del 1%, sigue siendo un cambio que le vamos a llamar mutación, que pudo haber sido espontáneo o también pudo haber sido heredado. Esto es súper entretenido porque recopila prácticamente todo lo que han visto hasta el minuto en genética. Porque este es el origen de los alelos, estas distintas formas del gen. Estas distintas formas del gen se producen por cambios, y cambios que no son solamente a nivel del DNA, sino que además son cambios en el cromosoma. Estos cambios en los cromosomas, por lo general, para que ocurran, debe haber una ruptura de doble hebra en el DNA. Y esta ruptura de doble hebra puede ser por irradiaciones, por radicales oxígenos dentro de la célula, por inhibidores por ejemplo, de la topoisomerasa 2. La idea es entonces que se rompa, y se rompan las dos hebras del DNA. Porque de esa manera, entonces, la mayoría de las mutaciones cromosómicas van a ocurrir.
Las mutaciones cromosómicas se diferencian de las mutaciones génicas netamente por el tamaño. Aquí son segmentos grandes los que cambian, son segmentos sobre 5, perdón, sobre 10, 50 kilobases. Entonces, no es que cambie un nucleótido o 3 nucleótidos o 6 nucleótidos, sino que aquí son miles de nucleótidos los que tienen que cambiar, como mínimo, para que entonces veamos que el cromosoma entero cambie su forma y entonces lo podamos identificar de otras maneras. También es importante saber de que las mutaciones en general, tanto las génicas como las cromosómicas, pueden ser de dos tipos. Como les decía antes, pueden ser adquiridas, que ocurrió en algún minuto de nuestra vida y que está ocurriendo día a día en nuestras células. La tasa mutacional por día de nosotros es altísima. Y enhorabuena, tenemos buenos sistemas de reparación dentro de la célula que permiten entonces mantener nuestro equilibrio y nuestra homeostasis. Cuando esos sistemas de reparación no funcionan, entonces empezamos con enfermedades como por ejemplo el cáncer. Entonces, si son adquiridas, va a ocurrir en un tipo celular, en una célula o en un grupo de células. Entonces, todas las células que deriven de esas células que tienen la mutación van a presentar ese cambio. Pero el resto de las células del cuerpo no lo van a presentar. Y si ocurren en las células somáticas, las únicas que van a heredar ese cambio van a ser las células que van a resultar tras la mitosis. Pero no se va a heredar a la siguiente generación de individuos. Esto va a ocurrir si y solo si la mutación ocurre en la célula germinal. Ahí ya vamos a tener mutaciones hereditarias, en donde el individuo que sufrió la mutación no va a presentar ningún cambio fenotípico o ninguna alteración, pero sí la van a presentar sus hijos. Fíjense de que en general las estadísticas dicen que 1 de cada 100 nacidos vivos es portador de una mutación cromosómica, es altísimo. Y la mayoría de estos cambios, como son mucho más grandes que las mutaciones génicas, no son compatibles con la vida. Y este es un concepto que yo quiero que quede claro en la clase, porque la mayoría de los nacidos vivos y a los que ustedes se van a enfrentar el día en 4 años más, son mosaicos. Y mosaico es el que yo les decía de que solamente un grupo de células es el que presenta la mutación y no el resto. Y el concepto clásico de mosaicismo va principalmente cuando estas mutaciones ocurren durante el desarrollo embrionario. Entonces, durante el desarrollo embrionario, fíjense de que cuando empiezan las sucesivas divisiones, etcétera, para crear el embrión, solo un grupo de células va a tener la mutación. Entonces, todas las células que deriven de estas células mutadas van a tener el cambio versus el resto de las células del cuerpo que van a ser normales. Ese es el concepto de mosaicismo. Entonces, mientras más temprano sea la mutación en el individuo, esa mutación espontánea, más células van a estar comprometidas. Al contrario, mientras más tardío, menos células van a estar comprometidas. Si alguien tiene alguna duda o no queda claro, o se me corta el internet, me levanta la manito y me interrumpe, no hay problema, ¿ya? Profesora, Mi conexión es... Dígame. ¿podría explicar de nuevo qué es el concepto de mosaicismo? Que no me quedó muy claro porque se le corta el internet. Ya, qué bueno que me dijiste. Ya, de toda la chacha, voy a apagar mi cámara para que no se me corte tanto el internet. Chiquillas, si se me corta el internet o el audio suena mal, me avisan al tiro, ¿ya? Espérenme. Stop video. Ahí sí. Ya. Ah, y si escuchan un ronquido, no es que yo me quede dormida, sino que es mi perra la que está roncando, ¿ya? Entonces, el concepto de mosaicismo es, fíjense aquí, perdón, en este monito.
En este monito, tras la fecundación, se empiezan las sucesivas divisiones celulares para formar el embrión. Pero fíjense que aquí puede ser durante el desarrollo embrionario o puede ser incluso en nuestras células. Aquí es solamente un grupo chiquito de células o una célula la que se mutó. Y esta célula que se mutó va a dar origen a las células hijas que también van a aportar la mutación. Entonces, el concepto de mosaicismo es literalmente como un mosaico. ¿A qué se refiere? Que solamente un grupo de células tiene la mutación, mientras que el resto de las células del organismo no tienen la mutación. A diferencia de las mutaciones heredadas, en donde si la mutación viene en el espermatozoide o está en el ovocito, todas las células que deriven de ahí van a tener la mutación, es decir, todas las células del cuerpo del nuevo organismo tienen la mutación. Recapitulando, mosaicismo es solamente un grupo de células las que tiene la mutación. A diferencia de las mutaciones heredadas, en donde todas las células del cuerpo van a tener esta mutación. No sé si quedó claro, ¿ya? Profe, una consulta. Entonces, ¿el mosaico solo sería en mutaciones que son adquiridas? Exactamente. Ah, ya. Exactamente. Gracias. De nada. Profe, Dígame. ¿esas mutaciones adquiridas son por agentes externos? O ¿O puede interno. ser...? Ya. De hecho, los problemas metabólicos, ustedes se van a topar harto con eso. Los problemas metabólicos, la obesidad, produce mucho ROS. Entonces, el ROS es un agente que rompe el DNA en dos, genera una ruptura de doble cadena, y eso es susceptible a que ocurran mutaciones grandes. Entonces, no es sino ver a los ningún tipo de alteración. Entonces, vamos entrando ya a tierra derecha. Las mutaciones cromosómicas, como yo les decía, son mutaciones que afectan un segmento grande de DNA. Yo no lo voy a llamar ya segmento grande de DNA, porque acuérdense que en la célula no tenemos DNA solo, sino que tenemos cromatina. Entonces es un segmento grande, 50 kilobases, 100 kilobases, quizás más. Y tenemos dos tipos de mutaciones. Una mutación en donde se fijan de que no se altera el número de cromosomas, pero sí se altera la estructura. Estas son las mutaciones estructurales, en donde van a tener cambios en la estructura, en la forma y en el tamaño del cromosoma, y entonces se produce una variación en el número o disposición de los genes. Cambia, por ejemplo, imagínense que originalmente era C, D y E, ahora vamos a tener dos copias de este segmento. Y también puede ser numéricas, en donde aumenta el número de cromosomas completo. Puede ser que aumente un cromosoma, entonces en vez de tener diploide, en vez de ser dos pares, para este tipo de cromosomas celeste, ahora vamos a tener 3. O pueden ser mutaciones que alteran la ploidía completa, es decir, en vez de que seamos diploides, ahora, por ejemplo, pueden haber triploidías, tetraploidías, etc. Entonces, a diferencia de las mutaciones génicas, las mutaciones cromosómicas les van a producir alteraciones a dos niveles. Uno, por un efecto de dosis génica, es decir, pueden aumentar el número de genes que hay en ese individuo, ya sea por las mutaciones estructurales o obviamente por las mutaciones numéricas. Entonces vamos a tener exceso de material genético y eso es lo que se llama efecto de dosis génica.
también podemos tener disminución de material genético, como por ejemplo las de lesiones, o que falte un cromosoma completo. Entonces eso es lo que se llama efecto de dosigénica. Que haya más o que haya menos. Y ojo, aquí son segmentos grandes, entonces lo que se gana o lo que se pierde son muchos genes los que están ahí, y sobre todo son muchas secuencias regulatorias que es la represión de los genes. Puede haber que se llama un efecto posicional, que cambia la posición dentro del cromosoma, puede variar a dos niveles, en la dosis génica y o en la posición de los genes dentro del cromosoma. Las mutaciones estructurales hay de muchísimos tipos y vamos a ver las más frecuentes. En las mutaciones estructurales no cambia el número de cromosomas de los individuos. Es decir, no vamos a tener 3 cromosomas de más o no vamos a tener triploidías. No, el número de cromosomas se mantiene. Es decir, en el caso de los humanos, que somos 2N46, sigue siendo 2N46. Lo que cambia aquí es la estructura del cromosoma. Por ejemplo, en el caso de las duplicaciones, que es cuando un segmento cromosómico se replica de más y tenemos un segmento literalmente de más, como por ejemplo en este caso, o el anterior que veíamos, donde vamos a tener un segmento normalmente cromosómico que contiene a los genes F, G y H, y esta región, por ejemplo, por errores en la duplicación del DNA o de repente errores en la reparación también cuando se está duplicando el DNA por estas rupturas en el DNA, por lo que veíamos en la primera diapo, puede entonces producirse que se copie de más. Por lo tanto, vamos a tener una duplicación de todo este segmento que contiene a los genes F, G y H. Por lo tanto, en las duplicaciones siempre hay ganancia de material genético. Esto también es bastante frecuente que ocurra durante los crossing-over, durante la meiosis. Entonces, por un crossover defectuoso, también es posible originar estas duplicaciones cromosómicas. Estas duplicaciones pueden ser de varios tipos. En tándem, por ejemplo, en donde el segmento duplicado es inmediatamente adyacente, es decir, está al lado del segmento cromosómico original, como este de acá. Tenemos al segmento FGH e inmediato a este tenemos al segmento duplicado. Y además, fíjense que el ordenamiento, la disposición de los genes en esa región no varía. En el caso de las duplicaciones desplazadas, aquí este nuevo segmento que se está duplicando se desplaza. Entonces no queda próximo y junto al segmento original. Entonces está desplazado hacia otra región del cromosoma y entonces hay otros genes u otras regiones entre medio de estos segmentos. Esto es súper importante porque imagínense que en este segmento, por ejemplo, que donde está G, hay alguna secuencia que regula y silencia todo lo que está hacia abajo de eso. Entonces, o que la activa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este nuevo segmento, F, que se duplicó, va a quedar bajo la regulación anormal de todo lo que está hacia arriba de él. No va a tener la regulación original, sino que va a tener toda una nueva regulación. Entonces puede expresarse muchos esos genes y va a producir anormalidades, o pueden incluso silenciarse. Va a depender de qué regiones hay entre medio de estas dos segmentos. Y la duplicación reversa, que se da vuelta. El segmento nuevo que se está duplicando se da vuelta. Entonces, en vez de que quede en una disposición EF, va a quedar en una disposición FE.
Esto es entretenido porque aprovecho de meter otro tipo de mutación cromosómica que la vamos a ver con más detalle, no se preocupen, que son las inversiones. Entonces, fíjense que acá, ¿qué es lo que está pasando? Acá tenemos ganancia de material genético. Siempre en las duplicaciones vamos a tener ganancia de material genético. Pero acá, en las desplazadas y en las reversas, además vamos a tener un efecto de posición, en donde al cambiar la posición de este nuevo segmento, y acá también cambiamos la posición, normalmente era dirección EF y ahora es FE, también entonces vamos a tener, gracias a eso se van a producir alteraciones que pueden ser de muchísimos tipos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Obviamente, si tenemos ganancia de material genético, vamos a tener alteraciones en el desarrollo. Perdón, ahí está. Vamos a tener problemas en el desarrollo del individuo. Normalmente, el individuo necesita una o dos copias de cada gen para su desarrollo normal y para la homeostasis durante el adulto. Pero acá el problema es que vamos a tener más de una o dos copias. En la meiosis esto es súper clave porque imagínense que estos cromosomas se tienen que aparear y sinaptar y formar el complejo sinaptonémico. Si tenemos un cromosoma de más, vamos a tener entonces retrasos en la meiosis y eso puede conducir a apoptosis de las células germinales. Por lo general, enhorabuena, la meiosis es bastante flexible porque si no, no se permitiría la evolución. Entonces, ¿cómo se ajusta la meiosis? Es literalmente formando un loop en donde permite que las secuencias homólogas queden enfrentadas. El problema es lo que pasa con este loop, en donde, este loop muchas veces puede quedar tal cual o se puede romper. Entonces, cuando se rompe este loop, de repente se puede reparar el cromosoma y quedar como el cromosoma original, pero la mayoría de las veces al romperse esto, queda, por ejemplo, se rompe en F y este cromosoma queda sin telómeros, entonces no es funcional y esa célula entonces va a terminar también en apoptosis. Como les decía al principio, todo cambio puede ser negativo, como lo que veíamos anteriormente, que hay exceso de dosis génica, muchas veces es incompatible con el desarrollo embrionario, puede producir apoptosis en las células germinales e infertilidad en los individuos por problemas meióticos, pero si este cambio es positivo, puede propagarse entonces, y puede propagarse a las siguientes generaciones y pasar a ser un polimorfismo, es decir, si pasa el 1%, estas distintas formas de esos genes se crean nuevos alelos y está presente en muchos individuos. Un ejemplo de esto es lo que se llama las variaciones del número de copias, que también nos permiten, participan en todo lo que son los exámenes genéticos para ver el tema de paternidad o ver si esa muestra biológica es de la persona o no es de las personas. Un tipo de variación en el número de copias se produce por duplicaciones o deleciones de pequeñas regiones. Entonces vamos a tener una copia más, 2 copias más, 3 copias más, etc. Un ejemplo de esto es este gen AMI1, que el gen AMI1 codifica para la amilasa salival. Fíjense de que el polimorfismo del gen AMI1, que se ha producido por duplicaciones de este gen a lo largo de la evolución de las personas, ha permitido que un mayor número de copias del gen AMI1 se relacione con el metabolismo de la persona. Entonces, en respuesta a los cambios de hábito de alimenticio que se ha producido durante
la historia del ser humano ha hecho entonces que este gen AMI1 vaya duplicándose y que a mayor copia de AMI1 se relacionen con un menor peso corporal de las personas. De hecho, se ha estimado que por cada copia adicional de AMI1 se disminuye un 20% las probabilidades de desarrollar obesidad. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo de un cambio cromosómico, una duplicación cromosómica que fue beneficiosa con el tiempo. Y fue beneficiosa porque permitió a estos individuos irse adaptando mucho mejor a los cambios de dieta que iban teniendo y además a desarrollar un mejor metabolismo. ¿Se fijan? Y nuevamente, como esto fue beneficioso y se fue propagando en la población, ya muchas personas lo tienen y eso es lo que se llama un polimorfismo. Cada vez que algo gana, siempre hay algo que pierde. Entonces, por lo general, cuando hay una duplicación cromosómica, también puede haber una deleción. O que, como yo les decía anteriormente, por tratar de ajustar algo o reparar algo, también se pueda romper un cromosoma. Y cuando se rompe un cromosoma y se pierde eso, se llama deleciones. Entonces, a diferencia de las duplicaciones, las deleciones producen pérdida del material genético. Estas deleciones pueden ser terminal. Por ejemplo, si nosotros normalmente tenemos a este cromosoma con esta configuración durante interfase, ustedes irradian este cromosoma o por radicales oxígenos, por metabolismo de la mitocondria, o lo mismo que yo les decía, la obesidad muchas veces se liga a un aumento de radicales oxígeno dentro de la célula, y esto puede producir entonces una ruptura de doble hebra del DNA. Y si esto no se repara, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a perder ese segmento. En este caso, esta deleción terminal se llama terminal porque se deletó, se perdió el término del cromosoma. Y esto es bien dañino porque no solamente perdemos material genético, es decir, tenemos un efecto de dosis porque nos faltan genes, sino que además en las terminales se elimina el telómero. Y el telómero es algo muy importante para la estructura y estabilidad y posicionamiento del cromosoma dentro del núcleo. Por lo tanto, lo más probable es que este cromosoma se pierda y esa célula termine en apoptosis. Entonces imagínense, no sé, si una célula de nuestro cuerpo sufrió esta mutación, que nosotros perdamos esa célula por apoptosis no va a tener un tremendo impacto en nuestro organismo. Pero si esto se produce durante el desarrollo embrionario, imagínense durante la mórula o blastocito, en donde cada célula es crucial porque va a dar origen a todos los linajes celulares, sí es súper importante. Entonces, la apoptosis de esa célula implicaría el aborto de ese individuo. Otro tipo de mutación se produce cuando, imagínense que tenemos esta configuración del cromosoma durante interfase y se produce un daño a este nivel. Un tipo de reparación, la reparación normal sería entonces unir este pedacito que tiene A con B, ¿no es cierto? Y este pedacito que tiene L con M. Pero muchas veces, de repente aquí puede haber regiones, secuencias de DNA que son similares y el sistema de reparación asimila una homología, una falsa homología, y puede terminar entonces uniendo a B con L. Eliminando entonces de la célula a el segmento terminal que contiene A y al segmento terminal que contiene B. Y eso produce entonces esto, que se llama cromosoma en anillo, que es muy, muy frecuente en cáncer, y que se origina por una doble deleción terminal. Esto es muy deleterio para la célula, porque aquí no solamente, insisto, perdemos genes, sino que estamos perdiendo los dos telómeros. Por lo tanto, este cromosoma es muy inestable y se termina eliminando de la célula y esa célula termina, como le falta la dosis génica,
termina yendo a apoptosis. Hay deleciones intersticiales que son las más frecuentes, en donde imagínense que tenemos esta configuración del cromosoma durante interfase y se rompe acá. Lo normal sería entonces reparar F con G y J con K, pero por errores en la reparación puede entonces reparar F con K, y al reparar F con K se pierde todo este segmento que contiene a G, H, I y J. Entonces, por esto, por errores en la reparación y por daños, rupturas de doble hebra, puede entonces generarse lesiones intersticiales que, aquí, ¿qué es lo que nos va a producir? Un efecto de dosis génica porque nos van a faltar genes. El crossover también es súper clave. Los crossover deben producirse sí o sí en regiones específicas dentro de los cromosomas. No puede producirse en cualquier lugar, porque si se produce en cualquier lugar, pueden producirse duplicaciones y deleciones, que es lo que se llaman crossover desigual, que es de repente lo que pasa entre el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, fíjense acá, hubo un crossover desigual. Normalmente el crossover debió haberse producido entre los locis A y B, pero imagínense que acá se produjo entre el loci, involucrando el loci B y con C. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar unas cromátidas no recombinantes tal cual, pero acá nos va a quedar un cromosoma que va a tener AB, D, E y F. Y acá nos va a quedar un cromosoma que va a tener A, B, C, C, D, E y F. Por lo tanto, tras un crossover desigual, ocurrió una delesión en un cromosoma y una duplicación en el otro cromosoma. Y si es un crossover, estamos hablando de las células germinales, por lo tanto, estas anomalías se van a heredar a los siguientes individuos. El desbalance génico es clave, porque imagínense que por una delesión, normalmente teníamos un individuo que era heterocigoto, y si en este individuo que era heterocigoto y presentaba el fenotipo dominante, esta delesión eliminó al alelo dominante, entonces el individuo ahora va a tener el fenotipo recesivo. Eso es lo que se llama la pérdida de heterocigosidad con cambio en el fenotipo. Si afecta la línea germinal de un individuo, vamos a tener lo que se llama la pseudodominancia. ¿Por qué? Porque pueden entonces aparecer individuos de fenotipos que no habrían aparecido si no hubiese ocurrido la delesión. En español, ¿a qué me refiero? Imagínense que este individuo era homocigoto dominante. Entonces, ustedes saben que la cruza de un individuo homocigoto dominante con un individuo homocigoto recesivo da 100% la descendencia heterocigota con fenotipo dominante, ¿no es cierto? Pero, si esta pérdida de heterocigosidad ocurre en las células germinales de este individuo, va a comportarse como la cruza de un heterocigoto con un homocigoto recesivo, por lo tanto nos da 50% individuos heterocigotos con fenotipo dominante y 50% individuos con fenotipo recesivo. Y además, era lo que yo les decía, en el caso de las deleciones, es el cromosoma correcto el que forma este loop para ajustarse y para sinaptarse con el cromosoma con la delesión. Y el problema, insisto, de este loop es que entonces se puede cortar y deletar todo este segmento. Esto ustedes, lamentablemente, es probable que se encuentren en 4 años más con pacientes de este tipo. De lesiones importantes y frecuentes está el síndrome de Cri-du-Chat, en donde los niños que presentan una lesión terminal en el brazo P, en el brazo pequeño del cromosoma 15, se elimina, imagínense, todo el segmento cromosómico terminal
Y estos niños presentan muchísimos tipos de alteraciones, dentro de las cuales presentan un llanto que recuerda un maullido de gato y por eso se llama llanto de gato, cri du chat. El tumor de Wilms es un tumor en los riñones muy frecuente, lamentablemente es uno de los tumores más frecuentes en los niños. Y incluso pueden nacer ya con el tumor de Wilms dependiendo de la magnitud de la lesión en el cromosoma 11 que se produjo. Y esto es algo importante que ustedes lo empiecen a identificar cuando nacen o vienen individuos o la mamá está esperando individuos con fenotipos complejos. Normalmente pueden producirse por mutaciones cromosómicas. Entonces ustedes tienen que guiar a las madres a entender de qué se trata esto. Y sobre todo, uno de los dilemas más grandes que se presentan en las familias es si esto puede ser heredado o no puede ser heredado. Si la madre, ustedes le dicen, oiga, tengo chances de tener otro hijo con estas alteraciones o no. Es cierto, ustedes no van a ser genetistas, sino que son obstetras, pero ustedes son los encargados de educar, enseñar y guiar a esta persona para que vaya al especialista, pero también para calmarla y enseñarle que esto no es el fin del mundo y que las chances de que pueda tener otros hijos con estas alteraciones va a depender entonces de dónde se produjo la mutación y entonces habría que hacerle exámenes a esta persona. Las inversiones es una de las mutaciones cromosómicas más polimórficas que existen. La inversión es literalmente dar vuelta el segmento cromosómico. Por ejemplo, en este caso, nuevamente, acuérdense que todo cambio se genera por un daño. Entonces, aquí el daño se produjo en AB y J, y en vez de repararse B con C y con J, se reparó B con I y C con J. Entonces, ¿qué pasó? Se dio vuelta todo este segmento. Y este segmento, si incluye al centrómero, se llama pericéntrica. Y si no incluye al centrómero se llama paracéntrica. Fíjense que aquí hay ideogramas, es decir, una representación gráfica de cada cromosoma que tenemos nosotros. Hay regiones predichas que pueden ser polimórficas, pero fíjense que las validadas, es decir, las que sí o sí son súper polimórficas y pues, si ustedes ven el cariotipo de las personas, van a encontrar cambios en esos segmentos, están en verde. Y fíjense la cantidad de puntitos verdes. Esto después ustedes en el PDF le pueden hacer zoom y la cantidad y tamaño es impresionante. Es decir, en cada parte verde tenemos una inversión. Y esa inversión es diferente en mí, es diferente en Alejandra Muñoz, es diferente en Javiera Jara, diferente en Javiera Llanza. Es muy polimórfica. Entonces, estos polimorfismos, estos alelos que aprendieron ustedes en la clase de mendelismo, no solamente es porque hay una base en el DNA que es distinta, sino que también pueden haber posiciones distintas de ese segmento cromosómico ahí. O como veíamos antes, pueden haber un aumento del número de esos segmentos. De hecho, no me acuerdo cuál cromosoma es, creo que es el 2, humano, que la única diferencia con un cromosoma de chimpancé es una inversión en el brazo corto. Del resto es exactamente lo mismo. La única diferencia que tenemos es una inversión. Entonces, para que vean de que todo esto también contribuye a adaptarnos mejor al medio y también contribuye a la evolución de los individuos. Marcia, cuéntale qué tipo de bandeo es ese, porque también para que lo refresquen de las clases anteriores. Ah, perfecto. Sí. Entonces acuérdense de que nosotros podemos ver
identificar primero cada cromosoma. Yo les doy un consejo. Tienen que pensar, y como ustedes tienen que saber, cada cromosoma tiene una secuencia distinta. Es decir, la secuencia del cromosoma 1 es distinta a la secuencia del cromosoma 2, es distinta a la secuencia del cromosoma 3. Y por eso son entonces distinguibles entre sí y diferentes entre sí. Pero los genes que están presentes acá, no todos se expresan. Entonces hay genes que sí se van a expresar y genes que no se van a expresar. Y lo mismo para el resto de los cromosomas. Entonces eso es lo que se llama la organización del cromosoma. Regiones que sí se expresan, la cromatina va a estar súper descondensada, mientras las otras regiones que no se expresan van a estar súper condensadas. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos a cada cromosoma entre sí? Y además, fíjense, ¿cómo identificamos si le falta un pedazo, si tiene un pedazo de más, es decir, si tiene una deleción, si tiene una duplicación, si tiene una inversión, es decir, si se dio vuelta? Lo podemos hacer aprovechándonos de esta organización que cada cromosoma tiene y que es distinta entre sí. Entonces, si yo sé que este cromosoma está hecho de cromatina, y esa cromatina es básicamente DNA más proteínas, sé que las regiones que no se van a estar expresando están condensadas, por lo tanto esas proteínas están un poco protegidas. En cambio que las regiones que se están expresando altamente, esas proteínas están expuestas, porque obviamente se está transcribiendo el gen, la polimerasa, etc. Si ustedes incuban un poquito ese cromosoma muy rápidamente con una enzima, esa enzima va a ser como un Pac-Man. Entonces ese Pac-Man va a aprovechar de comer todo lo que esté a su alcance. Esa enzima va a degradar a las proteínas que están más expuestas, es decir, de las regiones que están más descondensadas. En cambio, no va a alcanzar a digerir las proteínas que están en las regiones más condensadas. Entonces, si después ustedes tiñen eso con un colorante que se une a proteínas, las regiones que se van a teñir van a ser entonces las que estaban más condensadas. ¿Por qué? Porque tenía las proteínas, conservó las proteínas, porque al estar condensadas no fueron digeridas por la proteasa, que en este caso se usa pepsina. En cambio que las regiones blancas implica que esas proteínas fueron digeridas y corresponden entonces a regiones que estaban decondensadas. Este juego entre enzima sobre la base de la organización del cromosoma, es decir, regiones condensadas versus decondensadas, les da un patrón de bandas que, como la organización y funcionalidad del cromosoma 1 es distinto al 2, es distinto al 3, etc., este patrón de banda es cromosoma específico. Y esto es lo que se llama bandeo G. G por el colorante, por el GIMSA, que se llama el colorante. Entonces, el bandeo G les va a mostrar regiones que estaban más condensadas, levemente condensadas, súper decondensadas, y en base a esa funcionalidad, nosotros podemos entonces distinguir a cada cromosoma entre sí. Es un patrón de bandeo único y específico para cada cromosoma, y además podemos ver la posición, la dirección y la organización de cada cromosoma. Entonces, si tengo un segmento de más, lo voy a ver gracias al bandeo G. Si ese segmento se dio vuelta, también lo voy a ver gracias al bandeo G. Es muy útil el bandeo G para ver cariotipo, para ver si nuestros cromosomas son normales, y también para detectar mutaciones cromosómicas grandes. Las inversiones pueden ser beneficiosas y producir entonces polimorfismos. Y esos polimorfismos son súper frecuentes en plantas, moscas, mosquitos, saltamontes e incluso el humano. Tanto que estas inversiones son súper importantes en la evolución, como por ejemplo lo que yo les decía del cromosoma humano, que difieren de los cromosomas de chimpancé netamente por inversiones pericéntricas. Ahora, obviamente,
todo tiene que pasar por un proceso de adaptación y varias veces ese cambio puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque al haber una inversión puede tener un efecto fenotípico importante por el cambio en el orden que van a tener los genes en ese cromosoma. Entonces, ese cambio puede ser beneficioso, qué sé yo, al cambiar pueden expresarse mucho más y al expresarse mucho más todos los genes de esa región, el individuo se puede adaptar mejor a condiciones, como en el caso de la, se puede adaptar mucho mejor a condiciones, o puede ser perjudicial porque el cambio del orden entonces puede estar reprimiendo genes o puede estarlos alterando y por ende ese individuo no se va a adaptar bien y probablemente sea infértil o tenga apoptosis en las células. Eso es lo que se llama el efecto de posición. Y ese efecto de posición puede alterar la regulación de los genes, puede entonces producir una regulación ectópica, que se expresen cosas donde no se tienen que estar expresando. Por ejemplo, genes de neurona que se pueden estar expresando, por ejemplo, en hepatocitos, y atemporales, es decir, que genes que se debieran estar expresando, por ejemplo, en el día 20 del desarrollo embrionario, ahora se van a estar expresando en el día 8 del desarrollo embrionario. Eso es lo que produce este cambio en el orden de los genes en el cromosoma y lo que produce un efecto de posición. En la meiosis, estas inversiones no lo vamos a ver con tanto detalle, pero imagínense de que tenemos un segmento dentro del cromosoma que está al revés. Para sinaptarse y que se produzca el crossover, este segmento al revés hace un loop. Y al hacer un loop básicamente se da vuelta para que las regiones homólogas queden próximas entre sí, genera una situación que es difícil de resolver. Más aún si hay un crossover acá. Entonces, después lo podemos ver con más detalle si alguien quiere. Esta loop que se produce en cromosomas que tienen inversiones va a generar una estructura inusual que es bastante compleja. Si hay un crossover acá, va a generar entonces que estas cromosomas, el cromosoma que tenía la inversión con el que se aparió, genera estructuras que pueden entonces perderse porque no va a tener un centrómero, puede generar otro segmento que va a tener dos centrómeros, es decir, un cromosoma dicéntrico, y para que se resuelva este cromosoma dicéntrico, imagínense acá este cromosoma en la metafase, lo van a estar tirando de acá, de este polo, y el otro polo lo va a estar tirando en esta dirección. Por lo tanto, este puente que quedó acá, si este cromosoma que tiene dos centrómeros lo están tirando en direcciones opuestas, lo más probable es que se rompa. Entonces, muchas veces la resolución en la meiosis con cromosomas con inversiones grandes y que en estado heterocigoto, es decir, un cromosoma no tiene la inversión y este otro cromosoma sí tiene la inversión, genera un caos meiótico enorme que va a generar muchas veces la apoptosis de esa célula. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cromosoma normal, no recombinante, vamos a tener un cromosoma no recombinante, pero que tiene la inversión, en cambio que los que recombinantes van a ser completamente inviables. ¿Por qué? Porque se perdió todo este segmento cromosómico de acá arriba y además se rompió este cromosoma debido a este puente dicéntrico durante la anafase, y entonces perdieron grandes segmentos cromosómicos, se perdieron los telómeros y por lo general los gametos que reciben estos cromosomas no son viables y terminan en apoptosis. La translocación está
también es un cambio cromosómico bastante. Lo que Dígame. pasa es que todavía no me queda claro bien cómo es que se pierden esas estructuras al generarse ese loop. Si es que lo podría... Por supuesto. Sí. A ver, no quiero que se pierdan en esto. El concepto importante acá es que la meiosis para heterocigotos para una inversión, es decir, un individuo que tenga un cromosoma con la inversión y otro cromosoma sin la inversión, es bastante compleja, sobre todo cuando ocurre crossover entre esos cromosomas. Y si ocurre crossover, los cromosomas recombinantes pierden segmentos. Pierden segmentos, ¿por qué? Porque se producen cromosomas que van a estar unidos, fíjense por el crossover, básicamente van a tener, a ver, si bien este segmento viene para acá, fíjense que aquí, que hubo el crossover, este cromosoma sigue para acá y se unió para acá. Entonces, este cromosoma, esta cromátida, va a tener 2 centrómeros. En cambio, que este otro segmento, fíjense, vamos a ver este de acá, viene, un crossover, ¿y qué pasó? Se unió con el otro segmento, pero que va a terminal también, no va a tener centrómero. Entonces, la cromátida recombinante resultante va a generar un segmento que no tiene centrómero y otro segmento que va a tener 2 centrómeros. Este segmento que no tiene centrómero no se va para ningún lado de la metafase y se pierde. Y este segmento que tiene 2 centrómeros, esta cromátida recombinante que va a tener 2 centrómeros, por las fuerzas de la atracción durante la segregación cromosómica en la anafase, esta va a ser tirada hacia un polo y esta la van a tirar hacia el otro polo, y como está unida acá, la tensión va a producir que esto se rompa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este segmento enorme se va a perder porque obviamente no segregó, y estas cromátidas recombinantes que van a resultar tras esta ruptura, le van a faltar muchos genes, fíjense todo lo que se perdió, y además le faltan los telómeros. Entonces, por lo general, los gametos que reciben estas cromátidas recombinantes tras esta inversión no son viables. Por lo tanto, ese individuo presenta subfertilidad y le cuesta tener hijos. El concepto que quiero que se queden acá es que las divisiones meióticas para individuos con cromosomas con inversión, heterocigotos, son bastante complejas y pueden producir entonces cromátidas recombinantes que les van a faltar grandes segmentos cromosómicos y que además se van a romper tras la segregación en anafase. Por lo tanto, van a producir gametos no viables porque le faltan genes a esas cromátidas y además que le faltan los telómeros. Profe, ¿esas cromátidas se rompen entonces solo por la tensión? Sí. Ya, Sí. ya. Ahora me quedó más claro. Gracias, profe. No se preocupe. Esto es complejo, entonces la idea de esta clase no es que ustedes los sepan resolver exacto, sino que la generalidad es el concepto que quiero que les queden. Las translocaciones son intercambios de segmentos de un cromosoma a otro. Por ejemplo, este cromosoma gris le intercambia este segmento que contiene a E y F a este cromosoma negro, y puede ser recíproca, en donde el cromosoma negro le traspasa también el segmento negro al cromosoma gris. Entonces, recíproca es cuando se intercambian segmentos cromosómicos entre cromosomas no homólogos. Es decir, esta translocación va a implicar que el cromosoma negro le pasó un segmento al cromosoma gris y el cromosoma gris le pasó un segmento al cromosoma negro.
o no recíprocas, en donde solamente un cromosoma se trasloca hacia el otro y el otro no necesariamente se trasloca hacia, por ejemplo, el cromosoma negro, no necesariamente se va a traslocar hacia el cromosoma gris. Entonces, la recíproca no hay pérdida de material genético, pero la no recíproca sí hay. Porque imagínense que el cromosoma gris se traslocó al negro, pero el negro no se traslocó a nada, entonces se pierde esa región del cromosoma negro. Aquí vamos a tener un problema de efecto de posición, porque las secuencias negras, Q y R, estaban bajo el control de todo el cromosoma negro. Pero al traslocarse al cromosoma gris va a quedar bajo el control regulatorio de otras regiones y por lo tanto la mayoría de estos genes tienen un cambio de expresión que es bastante perjudicial para la célula. Un ejemplo de eso, de este efecto de posición, es la translocación 922, que es la que origina este cromosoma fusión, que se llama cromosoma Filadelfia, y es el que produce la anemia mieloide crónica. ¿Qué es lo que pasa acá? El cromosoma 9 se trasloca, hay una traslocación recíproca, 922, en donde el 9, en la región terminal, se trasloca hacia el 22, y el 22, ese pedacito terminal, se trasloca hacia el 9. ¿Cuál es el problema que ocurre acá? El clásico ejemplo de efecto de posición, en donde el gen ABL, que codifica para una quinasa, que activa el ciclo celular y la proliferación de las células, queda bajo el control de todos los promotores del gen BCR. Entonces esta quinasa normalmente estaba altamente regulada en el ciclo celular, expresándose solo en aquellas fases donde debía estar activa. Pero al quedar bajo el control del promotor del gen BCR, el gen BCR no se conoce muy bien su función, pero también es un regulador de quinasas que se expresa durante todo el ciclo celular. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces que vamos a tener una proteína fusión que va a quedar activa durante todo el ciclo de la célula. Por lo tanto, esa célula va a empezar a proliferar desreguladamente y se produce el cáncer. Este es el clásico ejemplo de efecto de posición. Ojo, que veníamos hablando desde la diapo 1 de que todo cambio, y sobre todo mutaciones cromosómicas, ocurren por rupturas y por malas reparaciones. Entonces, pregunta general. Para que estos cromosomas intercambien segmentos cromosómicos, que es la translocación, o los anteriores, para que cromosomas no homólogos ocurran translocaciones recíprocas y no recíprocas, estos cromosomas tienen que estar lejos dentro del núcleo o tienen que estar cerca. ¿Qué opinan? Láncense al agua. Si está malo lo que dicen, maravilloso, van a corregirse de inmediato. ¿Cerca? Excelente, súper bien. Porque para que intercambien segmentos tienen que estar súper cerca. Entonces, esa es una de las cosas mandatorias dentro de las mutaciones cromosómicas para que ocurran, por ejemplo, las translocaciones. Los cromosomas tienen que estar cerca. Entonces, si se daña el 9 acá y se daña el 22 acá, por mala reparación y como están cercas, se pueden unir y se pueden intercambiar segmentos. Es decir, se puede formar una translocación recíproca, como en este caso, o una no recíproca en donde se termina perdiendo uno de los segmentos de un cromosoma. Y esto es el clásico ejemplo de otro tipo de translocación muy, muy frecuente. Esta es la translocación, perdón, es la mutación cromosómica más frecuente en los mamíferos.
que es la translocación robertsoniana. Y es tan frecuente que gracias a esta mutación es que nosotros tenemos cromosomas metacéntricos. ¿Qué ocurre en la translocación robertsoniana? En vez de que haya intercambio de segmentos cromosómicos, como ocurrió en la translocación recíproca y no recíproca, aquí lo que se fusiona es el cromosoma entero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal cual, no sé quién me contestó la pregunta, si me da el nombre, lo de que los cromosomas estaban cerca. Yo, Tiare. Ya, como súper bien decía la Tiare, para que se produzcan las translocaciones los cromosomas tienen que estar cerca. Entonces, se pueden intercambiar segmentos dentro del cromosoma, de manera recíproca o no, pero también puede ocurrir que si dos cromosomas acrocéntricos están cerca entre sí y ocurre un daño a este nivel, estos cromosomas, en vez de repararse con su brazo enano, se fusionan. Entonces ocurre una fusión céntrica, es decir, los dos centrómeros se unen y fíjense que pasamos de dos cromosomas acrocéntricos a formar un cromosoma metacéntrico. Esta es la translocación robertsoniana y evolutivamente es lo que nos ha permitido que nosotros en estos minutos tengamos cromosomas metacéntricos en nuestro cariotipo. Se pierden estos dos segmentos chicos, pero como es de un brazo acrocéntrico, es decir, las secuencias de aquí es poquito lo que hay, básicamente no altera la dosis génica de estos cromosomas y los individuos viven perfectamente con translocaciones robertsonianas. De hecho, la mayoría de las translocaciones robertsonianas ocurren en cromosomas con NOR. Acuérdense que los cromosomas con NOR son cromosomas que en este pedacito chico tienen secuencias que codifican para ribosomas. Perdón, para RNA ribosomal. NOR significa región organizadora de nucleolo, porque aquí existen los genes que codifican para el RNA ribosomal y que estos cromosomas forman los nucleolos. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, en el caso del humano, se ponen juntos entre sí. Voy a activar mi cámara porque aquí hago un ejemplo con mis dedos. Ya. Entonces fíjense, imagínense que este cromosoma, el 13, que tiene NOR, y este el cromosoma 21 que tiene NOR, se juntan y quedan súper próximos en el nucleolo. Entonces al expresarse los genes NOR, van a formar el nucleolo y estos cromosomas van a estar súper próximos entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Veamos el PowerPoint ahora. Al estar próximos entre sí estos cromosomas, van a estar expresando este NOR, que está súper decondensado, y por lo tanto van a estar próximos entre sí. Si ocurre un daño, se dañan estos cromosomas, y como los genes NOR son compartidos y son los mismos en todos los cromosomas, existe una especie así como de falsa homología. ¿Y qué es lo que pasa? Se repara erróneamente y se fusionan los centrómeros y se pierden los NOR. Por eso que las translocaciones robertsonianas son súper frecuentes en cromosomas que tienen NOR, cromosomas que van a estar juntos en el nucleolo y que por ende al estar juntos tienen más chances de ser translocados. ¿Importa si se pierden genes NOR? En realidad, todo siempre importa en biología, pero no es tan significativo. ¿Por qué? Porque tenemos otros cromosomas con genes NOR que pueden compensar estos pedacitos que se perdieron. Entonces no importa si el 13 pierde un NOR y por ejemplo el 21 pierde un NOR, porque los otros genes en los otros cromosomas van a estar compensando todo esto. Esto es importante porque
les recuerdo, no solamente es una de las vías de evolución cromosómica más importantes, no solamente porque es la mutación cromosómica más frecuente en nacidos vivos, en mamíferos, sino que además es un origen de la trisomía 21. Fíjense acá, y las personas que tienen un cromosoma, este cromosoma metacéntrico, producido por la translocación robertsoniana, que se llama el metacéntrico robertsoniano, las personas que tienen el metacéntrico robertsoniano son completamente normales, súper normales. ¿Por qué? Porque no les sobra ni les falta material genético. Lo único que les falta un poquito de NOR, pero no importa porque el resto de los cromosomas lo compensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que aquí tenemos un parental normal, ¿ya? Que va a tener 2 cromosomas 21 y 2 cromosomas 14, y aquí tenemos un parental con una translocación robertsoniana. Las translocaciones robertsonianas son entretenidas porque pese a ser mutaciones estructurales, disminuye el número de cromosomas. Son 2n45. ¿Por qué? Porque les va a faltar un cromosoma porque básicamente está fusionado. Entonces, imagínense que este individuo va a producir gametos, obviamente haploide, es decir, va a tener una copia 21 y una copia 14, y se empareja con este individuo que tiene la translocación robertsoniana, que va a tener un cromosoma 21 normal, un cromosoma 14 normal, y este cromosoma robertsoniano 14-21. Este individuo va a tener un solo tipo de gameto, haploide, meiosis ocurrió perfectamente, entonces va a tener una copia 21 y una copia 14. Este individuo puede producir 6 tipos de gametos distintos. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo estos cromosomas se agregaron durante anafase y cómo se dispusieron en la metafase, que es lo que ustedes ya conocen como la permutación cromosómica. ¿Qué es lo que va a pasar? Imagínense que estos 3 cromosomas, este trivalente, se coloca en anafase, puede ocurrir que se agregue el 21 con el 14 hacia un polo y este metacéntrico robertsoniano hacia otro polo. Por lo tanto, nos va a producir un grupo de gametos que van a ser normales, 14-21, porque estos 2 cromosomas telocéntricos se agregaron hacia un polo, y el 14-21 porque se agregó el metacéntrico hacia el otro polo. Puede ocurrir también que el 21 se agregue con el robertsoniano hacia un polo, entonces estos gametos van a ser robertsoniano con el 21, y el 14 se agregue hacia el otro polo, y vamos a tener entonces gametos solamente con 14. Puede ocurrir la situación contraria, que el robertsoniano se agregue con el 14, y vamos a tener un gameto con el robertsoniano y el 14, y el 21 se agrega hacia el otro polo, y vamos a tener entonces gametos solamente con el cromosoma 21. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense que este gameto va a tener la dosis génica normal, haploide, del 14 y la dosis génica haploide del 21. Estos son haploides, pero vamos a tener 2 copias del 21. Y a este gameto le va a faltar un 21. Y aquí al revés, este gameto va a tener 2 copias del 14 y este gameto le va a faltar un 14. Entonces, estos gametos, al fusionarse con un gameto normal, ¿qué es lo que nos va a producir? Nos va a producir individuos fenotípicamente sanos. ¿Por qué? Porque no le sobra ni le faltan genes, dosis génica correcta, porque tiene 2 copias 14 y 2 copias 21, pero cromosómicamente no va a ser 2n46, sino que va a ser 2n45. ¿Por qué? Porque normalmente tenía que tener 2 cromosomas 14 y 2 cromosomas
21. Y aquí le va a faltar un cromosoma, por lo tanto, si ustedes cuentan los cromosomas en ese cariotipo, les va a faltar uno. Y que es el ejercicio que tienen que hacer en el seminario. Si estos gametos se fusionan con este, va a producir individuos que va a tener entonces 3 copias de cromosoma 21. Por lo tanto, al tener 3 copias de cromosoma 21, eso se llama que va a tener una trisomía 21 y es una enfermedad que se conoce como el síndrome de Down. Este le va a faltar un 21 y cuando falta un cromosoma se llama una monosomía. Y es como tener plata en la billetera, más vale tener plata a que falte, porque si tienen plata, maravilloso, pueden hacer mucho. Si les falta plata, no hacen nada. Esto es exactamente lo mismo. Si falta un cromosoma, eso termina en aborto. Y acá va a tener 2 copias en exceso, perdón, este gameto tiene 2 copias del 14, por lo tanto aquí va a haber una trisomía del 14, y este que le falta el 14 va a tener una monosomía 14. Entonces vamos a tener individuos normales, fenotípicamente normal, pero con cariotipo anormal. Este es normal cariotípicamente y fenotípicamente. Este va a tener un 21 de más, va a tener síndrome de Down, que es la mutación cromosómica numérica más frecuente en los nacidos vivos y es viable. Este va a tener una monosomía 21, no es viable. Este va a tener una trisomía 14, que tampoco es viable, y este va a tener una monosomía 14, que tampoco es viable. Entonces, ¿se fijan cómo una mutación pudo entonces producir distintos efectos en la descendencia? Y eso nos lleva a la última parte de la clase, que ya nos queda súper poquito, que son las alteraciones numéricas. Aquí no es la estructura del cromosoma la que se altera, sino que es el número. Y aquí hay 2 tipos de mutaciones. Están las mutaciones que alteran la ploidía, es decir, que alteran todo el conjunto de cromosomas del genoma, es decir, no van a ser 2N, sino que van a ser 3N, 4N. Y también tenemos la aneuploidía, que es que falta 1 o 2 cromosomas. No es todo el set cromosómico completo el que se altera, sino que es 1 o 2 cromosomas particulares los que se alteran. Y aquí tenemos entonces las nulisomías, en donde se pierde todo un par homólogo, son 2N menos 2, súper letales porque imagínense les faltan 2 cromosomas. Imagínense les faltan los 2 cromosomas 1. Las monosomías, como en este caso, les falta un cromosoma, son 2N menos 1, es decir, van a ser 45. Trisomías, gana una copia extra como en el síndrome de Down, en donde vamos a hacer 2N más 1, es decir, 47. Y las tetrasomías, en donde puede ser que gane 2 cromosomas homólogos. Ahí ya estamos teniendo, si normalmente nosotros somos diploides y nuestra dosis génica necesita 1 o los 2 alelos para que la célula funcione bien, imagínense cómo funcionaría esta célula con 4 alelos. Por lo general, es el mismo efecto de la plata en la billetera. Tener de más es más tolerado que falte. Las monosomías es muy difícil que sean viables. El origen de las alteraciones numéricas, por lo general, son errores en la segregación de los cromosomas durante la meiosis. Fíjense que si hay una alteración, una no disyunción en la meiosis 1, ¿qué va a pasar? Que los homólogos acá no se van a separar, no van a segregar, y aquí van a quedar entonces 50% de los gametos con un cromosoma de más, y aquí van a quedar 50% de los gametos con un cromosoma de menos. Es decir, si hay una no disyunción de los homólogos en la meiosis 1, es decir, los homólogos no segregaron durante anafase, el 100% de los gametos que se van a producir van a estar alterados.
A diferencia de una no disyunción en la meiosis 2, ¿qué significa eso? De que aquí fueron las cromátidas hermanas las que no se separaron. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si las cromátidas hermanas no se separaron en un meiosito 2, va a producir entonces que haya 25% de gametos con un cromosoma de más, 25% de gametos con un cromosoma menos. Pero tenemos el otro porcentaje de meiositos 2 en donde sí pudo haberse separado correctamente, segregado correctamente las cromátidas hermanas durante la meiosis 2, y entonces vamos a tener el 50% de los gametos normales. Por lo tanto, si hay una no disyunción en la meiosis 2, 25% de los gametos van a tener un cromosoma de más, 25% de los gametos van a tener un cromosoma de menos y 50% de gametos normales. Por lo tanto, es mucho más severo si se produce una no disyunción en la meiosis 1 en comparación con la meiosis 2. Y esto es bastante frecuente en el caso de las mujeres, porque nosotros tenemos nuestras meiosis detenidas desde el desarrollo embrionario, a diferencia de los machos que están permanentemente sus gametos en meiosis. ¿Qué es lo que pasa? De que con la edad se va acumulando daño en los ovocitos, pero además las enzimas que rompen las proteínas, las coecinas, van perdiendo eficiencia durante el envejecimiento. Entonces, estas enzimas que degradan las coecinas son menos eficientes, por lo tanto, las chances que queden coecinas, y acuérdense que las coecinas son las proteínas que mantienen a los cromátidas hermanas juntos, aumentan las chances que éstas no se separen y por lo tanto ocurran problemas de segregación en los gametos femeninos. Por eso aumentan las chances de que con la edad materna hayan problemas de no disyunción por el tema de las enzimas que degradan las coecinas. Por lo tanto, aumentan las chances de no disyunción en la meiosis 2. Esto ya lo pasamos. Y el efecto de las aneuploidías es súper drástico porque, a diferencia de las estructurales, no es un pedacito de cromosoma el que se altera, sino que aquí tenemos cromosoma completo de más y cromosoma completo de menos. Por lo general, no son viables por el efecto de dosis-génica, que es mucho más grande, y obviamente perturba la concentración relativa de genes, es decir, hay mucho más genes, o faltan todos los genes, y eso interviene sí o sí con el desarrollo normal. Acuérdense, para el desarrollo normal y para que nosotros funcionemos bien, necesitamos la expresión de uno o los dos alelos. Y aquí tenemos 3 alelos o no tenemos ningún alelo. O tenemos un solo alelo cuando muchas veces necesitamos los 2 alelos que se expresan. El único cromosoma que permite cierta aneuploidía es del cromosoma X por el efecto de dosis-génica. Acuérdense de que el efecto de dosis-génica se trata de que en el caso de la mujer, para poder homologar a la expresión de solamente un X en el varón, como ellos tienen un X, expresan solamente un X. En el caso nuestro, como tenemos 2 X, uno de esos X se inactiva transcripcionalmente al azar. Por lo tanto, todas las células en general tienen un solo X expresándose, 100%. Por este efecto de dosis génica, las aneuploidías sexuales son más toleradas que las aneuploidías de los autosomas. Las más frecuentes son el síndrome de Turner, que son X0, y el Klinefelter, que por lo general son XXI o XII. Las mujeres con Turner tienen efectos fenotípicos
son infértiles, tienen baja estatura, tienen este cuello ancho, que es muy característico de las Turner, pero la mayoría muere. Las únicas que son más toleradas son mosaico, ¿ya? En el caso de los Klinefelter también son estériles, tienen una frecuencia de 1 en 750, los XXII. Y aquí les dejo, o si alguien me quiere responder, en este XXII, ¿dónde se produjo la no disyunción? Y en este caso XII, ¿en qué meiosis se produjo la no disyunción? Entretenido, esas son preguntas de prueba. Entonces, como les decía, estas aneuploidías, cromosoma de menos y cromosomas de más, en los cromosomas sexuales son más toleradas y tienden a aumentar las chances de que tengan nacidos vivos con estas alteraciones. Pero, ojo, las Turner, sobre todo, la mayoría de las que nacen vivas son mosaicos. No son de aneuploidías de cromosomas sexuales heredadas. Si es que Muéstrale son la imagen heredadas, anterior de mosaico para que tengan la idea, la que te saltaste. claro, como estas, ¿se fijan? Esa, sí. La mayoría de las Turner son mosaicos, es decir, algunas de sus células tienen la mutación, en cambio que la mayoría de las aneuploidías que son heredadas, es decir, todas las células del cuerpo presentan la mutación, esas, la mayoría no son viables y se abortan. Esto es súper importante. Si me sobran unos minutos, después lo podemos, aprovechando que la mayoría de acá somos mujeres. Las Turner, fíjense que incluso si les falta un cromosoma, tienen una inteligencia normal. Yo conocí a muchas mujeres Turner y son súper inteligentes. Mucho más inteligentes que muchas XX que he conocido. Pero fíjense que si tienen un cromosoma de más, van a tener XXX o XXI, XII, la mayoría son de inteligencia reducida. ¿Ya? En el caso de los autosomas, la mayoría de las aneuploidías son letales, terminan en aborto. Y creo que ustedes tienen una tabla bien entretenida que van a analizar en el paso práctico. Pero hay 3 aneuploidías que sí pueden ser viables. Insisto, la mayoría de estas son mosaicos. ¿Cuáles son las más viables? La más frecuente es, fíjense, una por cada 700 nacidos vivos es la trisomía 21, en donde tienen retraso mental, van a tener hernias, van a tener problemas cardíacos congénitos. Tipos de trisomía 47XX, como por ejemplo la que veíamos por no disyunción. Vamos a tener trisomías por translocaciones y también mosaicismos. La segunda más frecuente es la trisomía 18, que es la del síndrome de Edwards. Y aquí son 3 cromosomas 18 los que van a producir retraso mental, micrognatia, es decir, la pera como más para adentro, más chica, cuello corto, dedos superpuestos, malformaciones renales, súper frecuente en estos casos. Y la tercera más frecuente es la trisomía 13, que es el síndrome de Patot, en donde tenemos una incidencia de 1 por cada 15.000 nacidos vivos. La mayoría de estas son por no disyunciones, también una alta frecuencia por translocaciones, y gran parte de ellos son mosaicos. ¿Por qué estos 3 pueden estar presentes y digamos, pueden originar individuos con alteraciones que les permitan nacer, versus el resto de las trisomías autosómicas que la mayoría son letales? Incluso cuesta encontrarlas en aborto. Una hipótesis es por el contenido génico de estos cromosomas. El cromosoma 13, el 18 y 21 son los
con menor contenido de genes, densidad génica de todo el cariotipo. Entonces, esta hipótesis postula de que debido a que son los de menor densidad génica, pueden ser mejor toleradas por la célula y por el organismo, en comparación con otros cromosomas que tienen una mayor dosis génica, es decir, tienen mucho más genes, y por lo tanto, si muchos más genes se ven afectados, todo eso. Como les decía, la incidencia de trisomías por problemas de no disyunción en la meiosis 2 aumenta con la edad materna. Pero aquí me va a salir el feminismo, y ojo, que claro, nosotras las mujeres tenemos estos problemas por el ovocito que está detenido en la meiosis durante el desarrollo embrionario, por lo tanto, si una mujer de 40 tiene hijos, estos ovocitos han estado expuestos a daño ambiental durante 40 años. Por eso el efecto dieta es súper importante, la polución, las drogas, el tabaco. La idea es no generar tanto daño en ese genoma. Pero también en los hombres se ha visto de que la edad paterna influye muchísimo también en las alteraciones en la descendencia. No a nivel de mutación cromosómica, pero sí a nivel de alteraciones en genes, y sobre todo genes que codifican para desarrollo neuronal. Por lo tanto, aumentan las chances de hijos con depresión, hijos con esquizofrenia y también hijos con problemas metabólicos. Cerrado ese paréntesis, acuérdense que en el caso de los hombres no es mutación cromosómica, sino que en el caso de las mujeres sí son por mutaciones cromosómicas. Y algo que es muy raro verlo, por lo general esto se ve en cáncer, son las euploidías, de que aquí es el set cromosómico completo el que se está alterando. Entonces tenemos las nulisomías, en que básicamente no hay cromosomas, monoploidías, N, triploidías 3N, tetraploidía 4N, etc. Y el origen de las euploidías pueden ser por fertilización de más de un espermatozoide o por problemas meióticos en donde el set cromosómico completo no fue eliminado, por lo tanto no se generaron gametos haploides, sino que quedaron gametos diploides, y ahí nos vamos a estar generando entonces individuos 3N. Y la tetraploidía es muy frecuente en cáncer, en donde hay una duplicación en el DNA, pero no hay divisiones celulares. Por lo tanto, vamos a tener células 4N. Muy rápidamente, porque van a analizar una tabla similar en el paso práctico. Cuando uno estudia citogenética y cuando uno trabaja en esto, uno se da cuenta en realidad que el hecho que hayamos nacido y hayamos nacido normales es de verdad un milagro. Y al que tenga depresión o se levante con alguna depresión, piense que de verdad el hecho de estar vivo y sano, de verdad es un milagro, y siéntanse bendecidos por la naturaleza. ¿Y por qué? Mi raciocinio tiene una base científica. Fíjense que esta tabla es bien entretenida porque muestra que de 1 millón de concepciones, es decir, de fertilizaciones que hay, la mayoría, vive, y gran porcentaje muere. De estos 833 que viven, fíjense que hay un porcentaje significativo que tiene anormalidades cromosómicas. ¿Cuáles son las más frecuentes en los nacidos vivos? Un porcentaje significativo son aneuploidías, trisomías, translocaciones robertsonianas muy, muy frecuentes, translocaciones balanceadas, inversiones y otras. Pero un porcentaje significativo de este millón termina en abortos espontáneos. Y de estos abortos espontáneos, la mitad son debidos a anomalías cromosómicas. Trisomías, monosomías, triploidías, tetraploidías y otras.
Y creo, no sé si tendrán esta misma tabla o una incluso más actualizada en la guía de paso práctico, en donde esta tabla tiene el problema de que se tomó abortos espontáneos bastante tardíos. Y la tabla que tienen ustedes son abortos espontáneos más tempranos. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno toma abortos espontáneos más tempranos, se van a dar cuenta que incluso esta cifra de 850 versus 150.000 cambia y aumentan los abortos espontáneos en relación a los nacidos vivos. Y la mayoría ya no es la 50%, sino que es 70%, 80% de los abortos espontáneos son debidos a anormalías cromosómicas, para que vean que la frecuencia de estas mutaciones son más altas de lo que uno imaginaría. Pero no todo es negativo, no todo termina en aborto, porque pese a estos problemas de dosis génica que pueda tener las mutaciones cromosómicas, los problemas de posición, muchas, es cierto, no son viables, pero gracias a ellas se ha permitido la evolución cromosómica y se ha permitido entonces el origen de las nuevas especies. Fíjense de que aquí tenemos una figura que nos muestra este cromosoma ancestral, en donde tenemos distintas regiones, en verde, en distintos colores, y además está achurada, y distintos rearreglos cromosómicos, distintas mutaciones cromosómicas, fueron originando cromosomas con distintas formas, por ejemplo, este acrocéntrico, este submetacéntrico, metacéntrico en el humano, y además duplicaciones, inversiones, deleciones, translocaciones, fueron permitiendo entonces fisiones que se van rompiendo, fueron permitiendo el distinto arreglo y distintas posiciones de estas regiones en los distintos cromosomas y básicamente la creación de la especie humana, de los monos africanos, orangutanes, el cerdo, etc. Entonces, si nosotros somos lo que somos, es gracias a las mutaciones cromosómicas, porque sin ellas no habría evolución. Así que sí, esa es la última diapo. Quedo atenta a sus preguntas, consultas, comentarios. Profe, Dígame. entonces las mutaciones por mosaico pueden ocurrir tanto en el proceso embrionario como después, ¿cierto? Que me confundí un poquito en eso. Ah, ya. Exactamente. El concepto de mosaico es una mutación que va a permitir entonces que solamente un grupo de células tenga ese cambio, no todo el organismo. Entonces, si eso pasa más temprano en el desarrollo embrionario, más células del cuerpo van a tener esa mutación. Si ocurre, no sé, en estos minutos en nuestra vida, que nos comimos una hamburguesa en McDonald's, por lo tanto estamos generando muchos radicales de oxígeno, eso nos está rompiendo el DNA, solamente probablemente las células del estómago se van a estar mutando. Eso para que lo tengan presente cuando vayan al McDonald's. Más preguntas, aprovechen a la Marcia. ¿Sí? Algo. ¿No hay más preguntas? Merece un aplauso a la Marcia. ¿Por qué no abren sus cámaras para terminar de grabar y nos despedimos todos aquí? Y le agradecemos la presentación. Y esta clase tiene que quedar siempre previo al seminario, trabajo práctico, porque casi quedó post si hubiéramos dejado esta sesión para el jueves. ¿Te das cuenta? Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie más? De todas maneras, si alguien tiene preguntas o algo, me puede mandar un email, no hay ningún problema. Sí. Oye, Tiare, tú tengo solución para ti si es que es la que me escribiste, ¿eh? Así que escríbeme de nuevo. Ya, un aplauso grande virtual para la Marcia y nos despedimos y finalizamos la sesión agradeciéndole esta sesión. Gracias a ustedes por invitarme. Ya, abran sus cámaras. Pues. Cuídense, ya. que tengan buena tarde. Sí. Chao, chao. Chao. Chao, Chao. Gracias. chao. Igual. Chao. Gracias, Sergio, por la invitación. Sí, gracias a ti. Muy simpática y muy linda tu clase. Chao, chao. Chao.